Sin pelos en la lengua. Una forma diferente de ver la realidad, donde su opinión es la que cuenta. El tema de hoy: violencia en la pareja. Hola amigos, bienvenidos a un programa más, una edición más de Sin pelos en la lengua. Hoy toca el tema violencia entre las parejas. Hola amigos, bienvenidos, Mari, Hola, Manuel. Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mari? ¿Qué tal, Arturo? Bueno, pues este tema es complicado, sobre todo en esta época de pandemia, de COVID, de aislamiento, donde sobre un mismo techo, Bajo un mismo techo. donde bajo un mismo techo, la familia ha dejado a un lado el trabajo porque no lo tiene o trabajas en casa. La escuela pues ya es en casa y todos reunidos bajo estas mismas reglas, pues se complica todo y finalmente la violencia sale a la luz. La violencia es normal en el ser humano. Nace uno siendo violento, lo desarrollas, puedes detenerlo, lo heredas. Pues fíjate que yo pensaba que la violencia así en el hogar con la pareja era una cosa patológica, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver con la doctora que no es así. Es social. Es social, lo aprendes. Exacto. Sí, puedes nacer agresivo, o sea, puedes traer Con un temperamento fuerte, pero violento, yo creo que ya se va dando conforme vas creciendo, con los estímulos de la familia, de la cultura, de las situaciones, de la pareja también. O sea, puede haber momentos en los que cuando empiezas a vivir en pareja y cuando empiezas a estar en ese tipo de relaciones, al momento de tratar de combinarse para tener un matrimonio o una relación sólida, pues a veces no estamos como dispuestos en tolerar o no, no sé, permitimos a la pareja quizá la opinión, quizá por soberbia, quizá porque uno piensa que uno tiene la razón o es la única opción que hay. Entonces se van dando, yo creo que con el paso del tiempo, muchas cosas. Hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Pero la doctora comentaba que agresión y violencia son diferentes. La agresión depende mucho del sentido de sobrevivencia, ¿no? Hay muchos tipos de violencia. La agresión y la violencia pues se distinguen porque la agresión tiene connotaciones de sobrevivencia, los animales, la depredación, o un asalto, cómo reacciones, o en la misma guerra. La violencia pues es un estándar más heredado, aunque hay diferencias en las cuales podríamos perdernos. Yo pienso que también tiene orígenes químicos, hormonales. Yo de niño pues sí tenía un carácter bastante difícil, que incluso me afectaba físicamente. En mi casa decían allá por los años 65, tenía 5 o 6 años, y cuando amanecía de malas, amanecía con el ojo izquierdo medio cerrado. O sea, la batiseñal. ¡Corran! Entonces mis papás decían, uy, amaneció con el ojo gacho. Córranle. Y ese día iba a ser un mal día. Entonces sí hay un desequilibrio hormonal. Yo creo que cuando tus niveles químicos de dopaminas, hormonas y todo lo que nosotros somos en la vida diaria no está equilibrado, hay consecuencias. Y esas consecuencias se ven a nivel físico. Ahora decíamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer es la pregunta? Alguien amanece de malas, yo estoy con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi perro, etc. Si el perro se hace sus necesidades dentro de casa,
tal vez mi reacción ese día no es la misma que normalmente. La aplicación de los correctivos cambia cuando eres violento o estás en ese momento. Lo primero que yo sugiero es cierra la boca, aléjate. Como decía la doctora, puedes ir al baño, puedes ir a dar una vuelta con cubrebocas, careta, lo que quieras. Asómate a la ventana. Pero aléjate, ¿por qué? Porque vas a contaminar, vas a violentar el ambiente que te da felicidad, para bien o para mal. Sí, o una estabilidad que hay en el hogar o en tu casa, y de repente por uno que está como muy sensible en ese aspecto, puede llegar a hacer un colapso de toda la tranquilidad. Y crear una crisis. Claro, claro. ¿Tú qué le sugerirías a la mujer cuando sabe que está violentándose, que está sintiendo que le hierve la sangre? Bueno, es que estamos hablando de un autocontrol que supuestamente cuando tienes una personalidad sana, una vida sana, en todos los aspectos, tienes un autocontrol. Que dices, ay, oye, me estoy viendo mal. Y es más, tú te sientes mal estando enojado. Y más a esos niveles ya así de ebullición. Y es decir, estás con alguien diciendo, oye, estoy enojado ahorita, por favor, dame unos minutos o mañana hablamos. Okay. Creo que poner ese límite es muy importante, dar a conocer al otro que estoy enojada y no me hables. Y creo que es muy sano eso. ¿Qué le dirías tú? Yo creo, bueno, antes de llegar, haciéndome un paso antes, cuando empezamos a detectar que hay situaciones que me empiezan a hacer sentir mal, que me empiezan a agredir, o en este caso que empiezo a agredir a la persona, que la persona agredida diga, oye, ¿sabes qué? Espérame, esto no me parece, no me gusta que me digas esto, no me gusta que me hagas sentir mal, ¿por qué tú solo vas a tomar las decisiones y no me integras o no me compartes? O sea, como tratar de prevenir un poquito cuando la agresión está llegando a un... Sí, cuando se empieza a dar. ¿Por qué? Porque como veíamos con la doctora, es como un proceso que a lo mejor se va incrementando, y la violencia puede ser desde, no, tú no sabes de esto, no, déjamelo a mí, no, tú ve a hacer tus cosas, tú ve a lavar los trastes porque es lo que te corresponde, ¿no? Es que antes de llegar a esa parte de que vas acumulando, es decir, oye, a ver, ¿sabes, fulano? No me gusta, porque tú sabes, o sea, no me gusta, pasó esto y sabes que a mí me hace sentir muy mal por esto. La próxima vez me podrías decir de otra manera. Sí, no es lo mismo curar una cortada a que te corten un brazo. Bienvenido a Testimonio. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos.
quedes callado. Denuncia. Parejas. El juego de la vida. Víctima o infiel. Eres un hijo de... Fantasías sexuales. Amores tóxicos. De novios a esposos. Y mucho, mucho más. La necesidad de compartir experiencias y fracasos de la vida en pareja es la verdadera enseñanza de la vida. Dedicatoria personalizada, una experiencia por compartir, mejora tu visión de pareja. Incluye la narración de todos los capítulos. Puedes leerlo o escucharlo. El Diván, con la doctora Carla Barrios. Hola amigos, bienvenidos. Doctora, mucho gusto en saludarla. Bienvenida de nuevo a este programa, su programa Sin Pelos en la Lengua. Hoy con el tema la violencia en la pareja. Gracias, Mari, estamos y Manuel aquí platicando. Hola, hola Carla, ¿cómo estás? Esperándote Hola, Carla. para platicar sabrosamente de este tema. Oye, pues un placer y bueno, sí me gustaría como ver qué inquietudes ustedes se encuentran, porque a veces también desde la parte profesional como que solo hablamos de una cosa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven o qué es lo que les han dicho, ¿no?, de este tema? Mari Carmen. Pues mira, a mí me gustaría preguntarle, porque es un tema súper actual, ¿no? Y yo tengo esta inquietud de ¿qué hay atrás realmente de la violencia entre parejas, sobre todo si es un tema psicológico patológico o es algo psicosocial? Ok, tendríamos que pensar que la violencia es una construcción social. Es decir, tiene que ver con nuestros aprendizajes, con nuestras experiencias de vida. El problema es que nos han dicho que la violencia es algo que nos pasa a las personas, que no lo podemos detener y que por eso respondemos desde ahí, pero en realidad más bien tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Cómo fuimos aprendiendo en la vida cotidiana que la violencia era la manera de resolver un montón de cosas, ¿no? Desde levanto la voz y te grito hasta te doy una nalgada, y entonces vamos vinculando que la parte afectiva, la parte amorosa va ligada justamente a la violencia, y entonces desde ahí ya no podemos discriminarla, pero en realidad tendríamos que decir que cuando ejercemos violencia no es porque tengamos ni una enfermedad, ni una patología, ni tampoco porque hayamos tenido una experiencia de vida terrorífica, ¿no? Más bien tiene que ver con algo que hemos aprendido, que creemos que es la solución entre comillas, ¿no? Porque en realidad la violencia no solventa nada y que es una actitud también ante la vida. Pero verificar que estamos grabando, no vaya a ser que... Yo siempre creí Ya. que era una enfermedad de aquí. Ok. ¿No? Es que puede ser orillado por otras cosas. Bueno, yo también quería preguntarte, cuando ya existe la violencia en la pareja, ¿qué es lo que motiva al que sufre la violencia en quedarse en la relación? O sea, el no romper con ese vínculo, el no romper, el no poner un alto y mantenerse en la relación aunque sea tóxica. Yo creo que tiene que ver con muchos factores y que por eso también de pronto es complicado saber qué es lo que está pasando. O sea, por eso yo empezaba con esta cuestión de la relación de pareja, perdón, la relación en las infancias, que es claro, si yo lo que he tenido a lo largo de mi vida es una experiencia donde la violencia forma parte de lo cotidiano, que además la violencia no solo son golpes, ¿no? Hay violencia emocional, hay violencia que se relaciona con el abandono, hay violencia que tiene que ver con generar desigualdades. Pongámoslo así, en México hay una gran desigualdad en las casas que sigue siendo que las mujeres son las que tienen que hacerse cargo del cuidado. Eso ya genera una desigualdad y eso es violencia. Pero también la manipulación, también el chantaje. Entonces, cuando hemos aprendido desde esos lugares, también sabemos que podemos perder cosas importantes. En este comentario es,
ver que una persona que se mantiene en un vínculo de violencia es probablemente porque no tenga muchos otros recursos, pero también porque está cuidando algo que le es significativo. Voy a ponerlo así, muchas personas se quedan en relaciones violentas porque a lo mejor es la manera de solventar la crianza de sus hijas e hijos económicamente, muy probablemente porque también hay personas que siguen diciendo, es que si yo me divorcio mi familia me mata, ¿no? O sea, hay muchas penalizaciones que de pronto dejamos de ver y que no es este discurso que yo escucho mucho, que es que soy masoquista y por eso estoy ahí. Pues yo creo que a nadie nos gusta sufrir. Creo que lo que pasa es que hay muchas pérdidas que a veces no alcanzamos a mirar. ¿Cómo reconocer esta parte? Pues únicamente preguntándole a la persona, ¿no? O sea, ¿cuál es su contexto? ¿Qué medios tiene? ¿Qué necesidades también encuentra? ¿Qué obtiene de estar en la relación de pareja? Si tiene también otra red que le permita cobijarse y estar lo mejor posible. Pero también es pensar que a veces cuando vivimos o venimos de situaciones de violencia, aprendemos que el amor es violencia. Y entonces desarticular esa parte, ¿no? O sea, si mi mamá me gritaba y mi papá me pegaba y me decían que no sabía hacer nada y que era una persona buena para nada, tengo esta vinculación de que el amor es violencia. Y creo que lo hacen por mi bien. Hay personas que yo escucho que dicen, es que a mí me pegaban pero gracias a eso yo soy la persona que soy. Y yo más bien lo cambiaría. Yo diría, pues a ti te pegaban y eres aún pese a los golpes que te dieron, aún pese al maltrato que te dieron, porque no podemos generalizar y decir que eso en realidad es algo agradable. Entonces, más bien es darnos cuenta que las personas cuando se quedan en una situación de violencia, muchas veces es porque no tienen otras alternativas o no ven salidas, y seguro porque hay pérdidas, ¿no? Porque también aquí yo lo sumaría con algo que me parece importante. Cuando las personas vivimos violencias, hacemos algo, siempre hacemos algo. Siempre hacemos algo para que la violencia no sea tan grande, siempre hacemos algo para protegernos, para disminuirla. Entonces, creo que también es importante poner eso, que aunque estemos en estas dinámicas, estamos haciendo cosas también para resistir. Hay una discusión durante mucho tiempo sobre si el hombre o la mujer nace violento o se hace en el transcurso de sus primeros años, porque siempre hay un pretexto, es que es mi naturaleza, mi carácter, mi temperamento. ¿Realmente es así? No, en realidad la violencia hay que distinguir como dos elementos, porque a lo mejor eso nos ayuda a clarificar cosas. La violencia, como yo les decía al principio, es algo que hemos construido y favorecido las sociedades, las personas. Es una característica que solo tenemos las personas, es decir, solo la humanidad es violenta. Todas las demás especies en realidad son agresivas y voy a hacer esta distinción. La agresividad tiene que ver con sobrevivir, es decir, si tú vienes y me pones una pistola en la cabeza, voy a hacer algo para sobrevivir a ello y entonces muy probablemente yo tengo una respuesta agresiva que es para protegerme o para proteger algo que me es significativo, ¿no? Entonces, la agresividad está en todas las especies vivas. Las flores sacan espinas, las plantitas tiran a lo mejor algún pelito que genera intoxicación, los leones pues van a gruñir si te acercas a su territorio, es decir, todas las personas vamos a intentar proteger lo que nos es importante, pero si alguien en la calle me grita una cosa que me descalifique, ¿no? Como es usual en el tránsito de la Ciudad de México, en realidad yo me voy a morir porque una persona me grite algo así, no. Y entonces ahí es donde entra la violencia, que la violencia tiene que ver con querer controlar, querer someter, querer imponer a otra persona de alguna manera, algo que yo creo que es importante porque creo que en eso se me va la vida, ¿no? Y entonces utilizo la fuerza, la imposición, el chantaje, la manipulación para que la otra persona haga lo que yo quiera. Entonces tendríamos que decir que la violencia es algo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque además también hay un
un matiz en eso, o sea, vamos aprendiendo qué cosas son violentas en nuestro contexto sociocultural y qué cosas no son violentas en otros entornos. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años se hizo un estudio. Bueno, se han hecho muchos estudios, pero había un estudio que decía que dar una nalgada a las infancias no generaba en realidad ningún impacto en su desarrollo. Sin embargo, hubo otro estudio que hicieron a la par, que fue longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo. Y entonces hicieron un estudio donde preguntaron a los países, el que los castigos, el castigo físico, el castigo, lo punitivo, esté en la educación de las infancias, ¿genera un cambio? Esa fue la pregunta. Y lo que se dieron cuenta es que en las sociedades donde el castigo y la fuerza punitiva, es decir, los golpes, los gritos, el maltrato estaban permitidos, eran ciudades o culturas donde hay más incidencia de crímenes violentos, donde tienen mayor saturación en las cárceles y donde los crímenes violentos son mucho más grandes. Entonces, desde ahí habríamos que pensar que en realidad tiene que ver con un aprendizaje, ¿no? Porque también hay personas que, bueno, yo lo pondría así, todas las personas hemos vivido violencia, todas, de una u otra manera. No hay quien se salve porque vivimos justamente en sociedades que se construyen a partir de la violencia, ¿no? Tengo que esclavizar a alguien o me puedo aprovechar de alguien, compito para ver quién es mejor. Todo eso tiene que ver con una cultura de la violencia. Entonces, tendríamos que reflexionar que la violencia también es una elección y que así como podemos replicarla y elegir continuar en ese camino, también podemos generar formas creativas de estar ante la vida desde un lugar de no violencia activa o de paz activa, que tiene que ver con no solo estar en una situación de paz, porque a lo mejor podemos estar en la misma sala platicando, pero no te pelo, ¿no? Y entonces ahí aparentemente estamos en paz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero no te estoy tomando en cuenta, no te integra, y entonces más bien es cómo vamos comunicando y resolviendo la vida, y lo que decía, hay personas que pueden venir de historias muy, muy violentas, o podemos venir de historias muy violentas, y sin embargo en la adultez desarrollar construcciones de paz y de buen trato, y de cuidado de las otras personas y de responsabilidad afectiva. Entonces, nuestra historia no es pretexto para seguir generando violencias. Siempre podemos transformar, siempre podemos hacer algo. Yo te preguntaría también, algo que considero yo muy importante para los que nos ven. ¿Qué les sugerirías, tanto a hombres como mujeres? Porque sabemos que también los hombres sufren violencia, aunque en menor escala. O sea, según las estadísticas del 2017 del INEGI, El 25%. el 25% de los hombres, de las denuncias por violencia familiar, las han hecho hombres. Pero hay muchos que no lo hacen por vergüenza de que le pega a su mujer. ¿Sí? ¿Qué le recomendaría específicamente al hombre que sufre la violencia o a la mujer que sufre la violencia? Desde el punto de vista no legal, sino psicológico. A mí me parece que el primer punto es reconocer y darnos cuenta que nos está generando malestar, independientemente de cómo nos identifiquemos y cuál sea nuestra función en la relación que tenemos. A lo que voy es a lo siguiente, la violencia no la podemos transformar si no la nombramos, porque es como si no existiera. Si yo doy por sentado que eso está bien, lo voy a poner así, si yo doy por sentado que todo mundo es corrupto y que todo mundo ha dado una mordida en su vida, es más fácil que yo me suba a ese tren y que continúe en esa dinámica, ¿no? En cambio, si yo reconozco y me doy cuenta que eso a mí no me viene bien y que me genera malestar, ya de entrada es un punto de inflexión, porque entonces empiezo a reconocer lo que me pasa. Y yo además agregaría algo, no hay violencia chiquita, ¿no? O sea, cualquier tipo de violencia va a tener un impacto. Que mayoritariamente seamos las mujeres o los cuerpos feminizados o las personas feminizadas, ¿qué quiero decir con esto? Pues no es lo mismo la violencia que se ejerce a una persona que tiene mucho dinero que a una persona que está empobrecida.
No es lo mismo la violencia que se genera hacia una persona que vive en su país de origen que una persona migrante. Es decir, todo eso va a generar características diferentes. Incluso no es lo mismo un hombre que está en libertad que un hombre que está en reclusión, porque todas estas características van a hacerle de alguna manera como blanco de mayor vulneración, es decir, la gente va a creer que tiene derecho a hacerlo. Entonces, habría que pensar que hay muchas cosas donde podemos estar en situaciones que nos colocan en un lugar de mayor indefensión porque la gente se aprovecha de eso. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle nombre. Si necesito además hacer algo, pues hacerlo, y que además no se trata de una cuestión de estar culpando y de decir como que el mundo es de personas buenas y malas, sino más bien reconocer que la violencia nos atraviesa a todas las personas, pero que nos cruza diferentes. Por ejemplo, en esto que ustedes van nombrando de estas cifras del 2017, creo que también es importante mencionar, sí, hay hombres que viven violencia y maltrato, sin embargo, también es importante ver que la violencia que se ejerce hacia los hombres no es tan brutal como hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ahí también habría que ver que hay un aprendizaje que nos dice que podemos hacer daño a ciertas personas y que además también un poco mirar que hay que contemplar las diferentes circunstancias en las que estoy, pero también que puedo transformar. Si yo, lo voy a poner de esta manera, si a mí me interesa estar en una relación y estoy viviendo violencia, lo que puedo hacer es reconocerme y entonces pedir también ayuda, incluso verbalizarlo con la otra persona si es viable. Pero si no es viable, probablemente lo que tenga que hacer es salir corriendo de ahí, pase lo que pase y sea como sea. O sea, también, porque hay también cosas que son manejables y otras que no. Y en ese sentido creo que también habría que pensar que a veces cuando estamos en una relación es muy difícil porque hay violencias que quedan invisibilizadas, pero que forman parte de lo mismo. Por ejemplo, en esto que ustedes van nombrando, hay de pronto hombres que dicen, es que mi esposa o mi compañera me violenta, ok. Y entonces cuando hacemos la revisión, las mujeres lo que van hablando es, sí respondí de esta manera, sí le grité, sí le aventé, pues más una señora le había aventado el sartén caliente a su compañero. Claro, pero al hablar con ella hablaba de una serie de violencias que habían quedado invisibilizadas durante todo un mes, ¿no? O sea, que tenía que ver con desacreditación, con chantaje, con impedimento, con control económico, con control de salidas. Entonces, hablar de violencias es muy complejo porque necesitamos irnos a la historia de la propia persona para ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, desde dónde viene. Los hombres generalmente... Y ahí también creo que es importante ponerlo, como aprenden del patriarcado que tienen que ser violentos en todo momento, también es una forma donde a los hombres se les genera como mayor poder, ¿no? O sea, porque entonces yo tengo que gritar, por eso las famosas frases de eres un mandilón, ¿no? Porque es como, entonces alguien más te da órdenes y tú tienes que hacer lo que ella te dice, o te tienen bien controlado, o te tienen bien checado. Y eso finalmente también son discursos de violencia, ¿no? Porque entonces no se contempla que la responsabilidad de lo cotidiano es de las personas que integramos esta relación, ¿no? O sea, que ahí no tiene nada que ver con que yo sea mujer y tú seas hombre o viceversa, o que seamos dos hombres o que seamos dos mujeres, o sea, eso no tiene relevancia, sino más bien darnos cuenta que hay muchas cosas que van a ir sumando y el tema es identificarlo para entonces sí, a partir de eso, poder atenderlo. Pero ojo, como yo decía hace rato, también si yo veo que es una violencia que es muy peligrosa, necesito correr, necesito moverme de ahí, porque a lo mejor es mi integridad física, incluso mi vida la que está en riesgo, o la vida de mis hijos, mis hijas, mis hijes. O sea, sí creo que más bien es como hacer una valoración y ponerle nombre a las cosas. La opinión de los expertos. Hola amigos, bienvenidos a otro programa, a otra edición de Sin Pelos en la Lengua. Hoy toca el tema violencia entre las parejas y tomamos los datos y estadísticas del INEGI del 2019. Quiero dar la bienvenida a mi amigo el doctor Aquiles Castro. Gracias, doctor, y nuestro amigo, querido hermano, el doctor Jorge Nitales.
46 millones de mujeres mayores de 15 años, el 66% ha enfrentado violencia de cualquier tipo. Casi el 44% de las mujeres ha enfrentado violencia de su pareja. Y está más acentuado entre las mujeres que se unieron en pareja antes de los 18 años. Ahora, estadísticas del mundo. 3.752 mujeres fueron asesinadas en un solo año. Estas estadísticas superan las cifras de los últimos 29 años. El 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental. De las 87,000 mujeres que fueron asesinadas en todo el mundo durante el 2017, la mitad fueron asesinadas a manos de sus parejas. Lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Se calcula que 650 millones de mujeres en todo el mundo se casaron antes de cumplir 18 años. Lo cual contribuye sin duda a incrementar la violencia por inmadurez y educación. Según cifras del INEGI del 2015, casi 21,000 muertes por homicidio sucedieron entre parejas, de las cuales 18,000 fueron ocasionadas por hombres y 2,000 por mujeres. Las mujeres también tienen lo suyo, porque casi el 25% de las denuncias por violencia doméstica fueron hechas por hombres. Existen menos denuncias de hombres por vergüenza en este aspecto. No, pues está acá. Bueno, amigos, pues estas cifras son muy difíciles de aceptar, pero es la realidad. Yo ya me tengo que ir porque si no me van a pegar en mi casa. ¡Corre, corre! Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos el próximo programa. Gracias al doctor Aquiles Castro. Gracias, doctor Jorge Mitales. Hasta la próxima. Ahora, las personas violentas, todos hemos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido violentos, hemos caído en esa trampa que nosotros mismos hemos tendido. Normalmente la gente que se violenta tiene sus reglas, aparentes reglas o absurdas reglas. Por ejemplo, es que cuando yo estoy discutiendo y estoy molesto, me gusta que me escuchen. O no me gusta que me alcen la voz. O no me gusta que me recuerdes errores pasados. O no me gusta. Y son reglas absurdas, son reglas estúpidas. ¿Por qué? Porque aunque hagan lo que a ti te gusta cuando estás violento, de todos modos vas a entrar en esa crisis y vas a detonar. Es que el otro no tiene la culpa de que tú te enojaste. Así es. El responsable eres tú. Sí. Entonces es mejor que tú, el que estás fuera de control, digas, oye, ahorita no es tiempo. Es más, sin dar explicaciones, nada más comunica. No es el tiempo adecuado, voy, regreso y hablamos. ¿Hay justificación para la violencia en la pareja? ¿Puede haber una justificación? No, yo creo que no. Lo que pasa es que es una reacción personal ante una situación. En el caso del que está violentando y del que está recibiendo la violencia, es a lo mejor en algún momento dices, bueno, ¿cómo reacciono? Si están diciendo o están haciendo algo que me molesta, que no me gusta, que me hace sentir mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo contengo? ¿Me alejo? O sea, es como bien difícil porque depende mucho de la pareja, del entorno, de que si a lo mejor, bueno, la persona tuvo un mal día en el trabajo o con la familia, o hay un desorden químico, físico, hormonal o simplemente económico, que no es que me moleste que no esté barrido,
sino que a lo mejor se me cayó un negocio y que dependía mucho de la economía de pagar la renta ese mes. Sí, sí, sí. Y todo, o sea, cualquier cosa puede detonar. Claro. Yo tenía a un abuelo terrible, 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 terrible. Si faltaba un salero en la mesa, le dejaba de hablar 3 meses a mi abuela. No, bueno. Las épocas van cambiando el concepto de violencia. Claro. Esa era violencia. Nunca golpeó a mi abuela, pero eso era un tipo de violencia. Definitivamente. Pero fíjate, o sea, no sé, en vez de pararse por el salero, o sea, es como, la violencia ya a ese grado, creo yo, que tiene que ver con el deseo de mandar sobre alguien, ¿no? O sea, es como el poder sobre alguien, pero el poder mala onda, ¿no? O sea, porque tú qué derecho tienes de hacer eso, ¿no? Eres un igual, o sea, te casaste en términos iguales. Claro que en tiempos de tus abuelos sí, no, pues era... En tiempos de tus abuelos no, pero hoy en día puedes encontrar algo parecido. Sí, no, existe todavía. Claro, en provincia y en... Aquí mismo, bueno, sí, en la ciudad, sí. Existe. Sí, y no nada tráeme más, mis pantuflas. Sí, no, ¿Sí? sí, no implica que seas pudiente. Sí, no implica que seas de una clase social o económica determinada. No. Eso es en todo. Tú justificas la violencia. ¿Hay una justificación para ti en algún momento? No, o sea, se justifica de cuenta si alguien está jode, que ya sabes, sobre todo si es tu pareja que ya te conoce, qué es lo que te molesta. Hay ocasiones en que conoce perfectamente los botones para hacerte enojar y dices, oye, no sí, que te provoca, o sea. Sí. Pero aquí hay una trampa. Aquí hay una trampa. Hay muchas mujeres que propician el momento de la violencia. Sí. Le dices, oye, ¿sabes qué? Discutimos mañana porque, o en otro momento, porque ahorita estoy molesto y voy a decir cosas de las que me puedo arrepentir. Ah, no. Ahora me lo dices ahorita. Ajá. Sí, No. pero es que sabes que eso también, dependiendo obviamente la persona y la situación, no es porque generalizar, pero muchas veces esa actitud, yo lo veo desde mi punto de vista femenino, es como manipular en cierta manera la situación, Sí. ¿no? Porque dice, ya te están diciendo que está de malas, ya date la vuelta, ya es otra cosa. Pero para que se llegue a concretar esa trampa, sigue. Claro que sigue, pero ¿por qué? Porque quieres ocasionar otra cosa, es como una jugada de billar. Sí. No, dice que se enoje porque así yo tengo el pretexto de hacer tal o cual cosa. Escalar, para obtener un beneficio. Sí, porque va a llegar un momento en que me va a soltar una cachetada. Ajá, y Ya ahí me la sí. soltó. Ahora sí, te voy a demandar y no te la vas a acabar. Te tengo en la bolsa, Exacto. tengo una estampa de este tamaño para cobrártela casi en cualquier momento. Ahora ya que se da que estén grabando ese tipo de situaciones, o sea, pueden ser hasta montadas. Sí. Sí, Ajá. Exacto. Que digan, ay, ya sé que le molesta que la cena esté fría, pues ahora no la voy a calentar. Y así, porque ya sé que se va a enojar y de ahí le voy a hacer esto y de esto y esto y esto, hasta que detone. Sí. Hay mujeres que son, no sé cómo llamarles, son creativas en ese, por llamarle de una manera decente, en ese aspecto, ¿no? Aunque también existe la violencia contra el hombre, como comentan los expertos, el doctor Aquiles y el doctor Jorge, de las demandas en el 2017 por violencia doméstica, la 4ª parte la hicieron hombres. Debe haber más. Sí, claro. Pero no lo hacen por vergüenza. Sí, como que la sociedad aún apenas está evolucionando hacia ese lado. Todavía no está abierto, hay algunos hombres que sí están atreviéndose, a lo mejor porque de plano es asfixiante su situación, Sí. pero hay muchos que viven, a lo mejor callados, o dicen, bueno, esa violencia, me soltó una cachetada, o me dio un zape, o me dice, ¿qué? Ya estás ahí tiradote, echado, y Sí. entonces ese tipo de cosas que también El es violencia. chanclazo. Ajá.
que también es violencia, ¿no? Y a lo mejor uno no lo escala a la misma magnitud, ¿no? Sí, porque la violencia del hombre es más visible. ¿Sí? Sí, definitivamente. Pero, hombres, no caigan en esas trampas. Yo por eso digo, no hay justificación. De acuerdo. No existe. Yo lo he vivido en carne propia. Yo también me faltó control de mi carácter. Todos hemos pasado por momentos en nuestra vida con ese mal. Y siempre viene el arrepentimiento. ¿Sí? También por otra parte, la mujer que le sigue el juego al hombre y viceversa, para que no se enoje o cuando se enoje no se violente, está propiciando también esa violencia. O sea, le está diciendo, ok, no te preocupes, violéntate, yo sé cómo te voy a manejar, yo sé aguantar, y está propiciando la violencia. Yo le sugeriría, lo más importante es, empieza por cualquiera de las dos partes, la violencia, ahorita vengo, y me voy. Sí. Me voy. Y me voy un rato y regreso y bueno, vamos a platicar o mañana. Es que la violencia no es un estado normal, o sea, no puedes decir que tu relación de pareja es normal cuando hay violencia. Sin embargo, hemos visto en películas y en la vida real que en la calle le está pegando sus cachetadas Ajá. el hombre a la mujer. El hombre y la mujer. Oh, Sí. bueno, ajá. Bueno, películas, Sí. ajá. No, y en la vida real. Sí. Ah, ¿sí? Sí, se molestaron en la calle por algo y Y le dieron una están cachetada. discutiendo, ajá. Y se mete otra persona, un Ajá. desconocido. Oye, cabrón, no le pegues a la mujer. Que no... Y la mujer lo defiende a su Sí. marido. No, usted no se meta, déjenos a nosotros. Parece Puede mi hacer- marido. Sí. Sí. Es que, bueno, es que sí, yo no entiendo esa actitud. ¿sí? Ah. Pero existe. Ajá. ¿Y será que eso también tiene que ver con tu educación, lo que aprendiste tú, que el marido, o sea, tiene derecho a pegarte? La herencia generacional. Ajá. Sí, pero bueno, aquí hay algo bien importante. La violencia es progresiva. Sí. Ahorita le puedo dar un manazo. Sí, al rato Mañana le pego más toleras. fuerte. Sí. Entonces, si ya sucedió una vez y te alejaste Va a y volver a- sucede 2 veces y crees que esto va a desaparecer solo, no va a desaparecer solo, Va a empeorar. va a empeorar. Y lo más importante es no ser el rehén de ti mismo, porque dices, es que yo escogí esta vida o por mis hijos. Sí. Pues ahí están los resultados. Por tus hijos, el día de mañana se quedan sin madre. ¿Y tú qué le estás enseñando a los hijos? También. Y los hijos Está peor eso. sí, porque van a ser una generación violenta también. Sí, ellos van a ver eso, pues mi papá le pegaba a mi mamá, pues yo también. Y eso, muchas veces uno dice, yo no voy a cometer los mismos errores que mi padre. Y de pronto te descubres cometiendo los mismos errores. Sí. Es muy difícil O peor. huir de la herencia generacional. El diván con la doctora Carla Barrios. Viendo esta parte de las mujeres que han sido violentadas de alguna manera, tu autoestima se va haciendo hasta cero, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor esa también es una razón por la que es más difícil huir de ese lugar. Pero, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de los niños que son indefensos y no tienen este proceso de pensamiento de que pueden salir corriendo? ¿Cómo podemos sanar esa parte? A mí me parece, bueno, yo creo que tocas un tema bien, bien importante, que es que también la violencia con la que crecemos en nuestras casas nos sirve justamente para integrarla y para después no quejarnos. Porque si tú a una infancia le dices, tú cállate, tú no sabes, tú acá no puedes participar y te puedo pegar porque yo tengo derechos sobre tu cuerpo, esa es una persona que muy probablemente tenga menores recursos porque va a estar en la sobrevivencia constante. Cuando crezca se va a volver una persona obediente porque va a seguir en esa sobrevivencia.
Entonces, de entrada es contemplar qué realidades queremos para las personas más jóvenes y si queremos seguir acompañando desde las violencias, porque insisto, no hay violencia pequeña. Y con esta parte que tú vas diciendo, Mari Carmen, yo diría que también es importante que nos demos cuenta que el cuidado de las infancias y las adolescencias no es privativo de la mamá o del papá o de la familia de origen. O sea, que como sociedad tenemos también una responsabilidad y que entonces necesitamos también hacernos cargo de esas infancias, las que vemos en la calle vendiendo cosas, las que vemos que le están golpeando, a quien vemos que le están gritando, porque también eso es una cuestión social. Y si esa persona en infancia, a lo mejor en su entorno no tiene a alguien cercano, saber que alguien más puede ver por ella, por él, puede hacer la diferencia para que pueda empezar a defenderse y a colocarse en otro lugar. Y hay algo que se llaman tutorías resilientes, es decir, personas que nos enseñan que hay otras formas de vivir, otras formas de estar en la vida. Y me parece que con las infancias y las adolescencias eso es bien importante, ¿no? No burlarnos de sus procesos, no permitir que hablen de ellas, de ellos, cuando como si no estuvieran ahí, o sea, como tratarles justamente como personas importantes que merecen respeto por el simple hecho de que están vivas, ¿no? Porque hay como esta idea de que es que se portó mal y como se portó mal, entonces tengo permiso casi de darle sus cachetadas. Pues no, o sea, eso sigue siendo violencia. Entonces, yo diría que la forma de estar para estas personas es también enseñándoles que hay otras formas de trato, que merecen buen trato independientemente de las conductas que tengan, pero también llamar la atención de las personas adultas con las que están, ¿no? O sea, porque son personas que están en mayor indefensión y muchas personas podrían decir, es que si me meto me van a gritar. Pues sí, a ti te van a gritar, pero ¿qué va a pasar con esa infancia, ¿no? Entonces creo que también es como repreguntarnos la vida desde otros lugares. Ok, y mira, ahora que está de moda esto del encierro por el COVID y todo esto, que se ha incrementado la violencia en el hogar, ¿qué es lo que está detonando o cómo lo podemos manejar o cómo podemos evitar o qué tenemos que hacer en este caso? En el caso de la familia que está en encierro, en convivencia extrema y estamos cayendo en ese tipo de cosas. Yo creo que esto es muy importante porque es algo que estamos notando en muchos ámbitos. En realidad habría que pensar que antes el tener la vida como separada, es decir, como que una parte era lo de mi casa y otra parte era el trabajo y otra parte era la escuela, hacía las cosas de pronto un poco más sencillas, porque cada quien tenía su vida y de pronto solo convivíamos por pequeños lapsos. Ahorita hay muchas cosas que son adversas, muchas, ¿no? De entrada hay una crisis económica, muchas personas se han quedado sin empleo, la contracción o la dificultad para acceder a cosas básicas generan otros estresores que a lo mejor en otro momento no eran tan agudos. Entonces eso ya nos hace estar un poco como en alerta en todo momento. Estamos más irritables, puede ser que no sepamos muy bien qué hacer, tocamos más con la frustración de un montón de cosas. Si le sumamos además que las infancias y las adolescencias están en casa, que además seguramente también están más irritables porque no están teniendo contacto ni socialización, si además la sobrecarga del trabajo en casa se ha vuelto enorme, sobre todo para las mujeres, ¿no? Por esta diferencia de roles tan marcada que tenemos, pues son muchas cosas que ya generan un caldo de cultivo para que sea más fácil la explosión. Ahorita lo que estamos escuchando que va en aumento es el abuso sexual infantil. Por otro lado, la violencia en la pareja, incluida la violación, eso es bien importante ponerlo, porque a veces se cree que dentro de la pareja establecida no hay violencia sexual, y sí, es una de las cosas que más ocurren. El maltrato infantil en general, que tiene que ver con un montón de cosas, y la violencia doméstica, es decir, entre personas que convivimos en una casa, por ejemplo, no solo es con la pareja, porque a veces eso es una idea que tenemos. A veces estamos en una casa y a lo mejor tu mamá es la que, además de ti, también me está violentando. O es tu papá quien además de ti me está violentando. Entonces, todo esto hace como una situación muy crítica. Yo creo que de entrada es ver
la situación es complicada y que necesitamos tener algunos lugares o personas que nos puedan acompañar, desde alguien con quien hablar, desde alguien con quien compartir lo que estoy pasando, porque si no también como me encierro en esto, dejo de ver todo el impacto que esto tiene. Por otro lado, pues creo que es intentar buscar espacios personales, que eso también en México es difícil porque vivimos en espacios muy chiquitos, ¿no? Entonces, de pronto somos 6, 7 personas en un departamento de 60 metros cuadrados, es muy complicado tener un espacio personal, pero hay algunos tips que pueden servir. A lo mejor puedo salirme a dar una vuelta al parque, a lo mejor puedo encerrarme en el baño 5 o 10 minutos, es decir, tomar tiempos de distancia, a lo mejor generar que cada quien tenga como otro contacto, aunque sea sí digo, si se puede por internet, esas son cosas que ayudan a bajar la frustración, porque entonces contactamos también con otras cosas. Y también yo diría, el cuidado personal y también el cuidado comunitario, es decir, cuando sentimos que somos útiles, cuando además podemos darnos pequeños espacios de paz, eso puede ayudar a desarticular también las violencias, pero no podemos generalizar. O sea, hay quien puede ir, por ejemplo, a terapia y eso está buenísimo porque también es un lugar de crecimiento, de aprendizaje y donde se pueden articular otras cosas, pero hay quienes no, y entonces es cómo construyo cosas que me permitan estar lo mejor posible, pero también sabiendo que la responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce, nunca es mía. O sea, nunca nadie, o sea, es como decir, es que me hiciste enojar y por eso te pegué. Pues no puede ser así, ¿no? Es tu enojo, es tu responsabilidad y puedes responder desde el enojo de una manera distinta. Entonces, creo que estos son cosas que podrían servir, e insisto, pues atender también los contextos de cada persona, porque es diferente. Claro. Okay. Finalmente, el síndrome de Estocolmo es el secuestrado, ¿no? Sí. ¿No se desarrolla un síndrome similar cuando una pareja que es violentada sigue viviendo bajo el mismo techo? Hay toda una disertación todavía hoy en día. Hay perspectivas que dicen que el síndrome de Estocolmo sirve y opera en todo momento, pero hay una crítica también feminista que dice que no es así, ¿no? Que en realidad más bien habría que ver que también de pronto hay ganancias y cosas que generan poder estar ahí. Se han hecho, por ejemplo, investigaciones con personas que vivieron algún tipo de violencia con hombres, violencia muy fuerte que va desde la tortura hasta violencia, violación, por ejemplo, pero que terminaron teniendo una relación con esa persona, porque hubo también un impacto donde hubo ganancias, ¿no? Entonces, yo diría, creo que es importante no etiquetar y más bien irnos a la historia de cada persona. Vamos a responder, como yo decía, a la violencia desde diferentes lugares y también sus impactos van a ser diferentes. Hay personas que con experiencias de violencia que aparentemente no son tan graves, las viven con un malestar terrorífico y que pueden estar con trastorno por estrés postraumático por mucho tiempo. Y hay personas que pueden vivir violencias muy fuertes y que tienen muchos recursos para la resiliencia, es decir, que pueden afrontarlo y aprenden de la experiencia. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra. Yo diría, creo que el tema es revisar cuáles son las formas en las que violentamos incluso nuestras relaciones. Yo voy a ir nombrando algunas cosas que escucho mucho. ¿Qué tanto yo interrumpo a mi pareja cuando estamos hablando? ¿Qué tanto yo le digo, no, eso no es así? ¿Qué tanto yo le digo, estás loco o estás loca? ¿O te lo estás imaginando? ¿O mi mamá nunca te dijo eso? ¿O no es cierto? ¿No? O sea, me parece que también es ver que no solo tiene que ver con lo más brutal, sino que tiene que ver con las desigualdades, ¿no? Con generar inequidades en la vida cotidiana, con no respetar tus espacios. ¿Cuántas veces te reviso el celular? ¿Cuántas veces o te forzo o te coacciono para tener relaciones sexuales en el día a día, aunque tú no quieras, ¿no? ¿Cuántas veces yo hago una selectividad donde yo puedo elegir en qué gastamos el dinero, pero tú no?
o cuántas veces te restrinjo el dinero, ¿no? O sea, hay muchísimas formas de violencia y me parece que es importante más bien cuestionarlo. ¿Cómo la ejerzo yo? Pero también cómo siento que tú la ejerces conmigo. Y también aquí hay algo importante. La violencia en las relaciones de pareja no solo impactan a la pareja, eso también es un modelaje pedagógico para las infancias, es decir, a quienes decimos querer tanto, les estamos enseñando que el amor es violencia. Y me parece que también desde ahí es importante reflexionarlo, ¿no? O sea, porque no es solo lo que pasa entre tú y yo. Si pensamos además que las infancias pueden, todo lo aprenden a partir de las percepciones, ¿no? Acuérdense cuando tenían 5 o 6 años y que alguien se estaba peleando, pues a lo mejor sentíamos la tensión y hasta dejábamos de respirar y no sabíamos qué hacer, ¿no? Claro, porque finalmente sí estamos leyendo, aunque no nos digan nada verbalmente. Entonces, creo que más bien es como pensar en esta parte, quitar menos etiquetas, yo sí es algo que planteo mucho en terapia y en los acompañamientos, y más bien irme a la historia de cada persona con lo que necesita, con lo que está planteando y con cuáles son los recursos que cree que necesita para poder estar en un mejor lugar ante la vida y con mayor calidad de vida. Me parece que eso nos cambia un poquito la idea, porque si no otra vez decimos es que es de personas que están enfermas y entonces lo que tiene que hacer esto otro, y creo que hay muchas formas de estar en la vida y lo importante es encontrar aquellas que nos generan bienestar. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, como siempre. Es muy interesante escucharla. Amigos, recuerden consultar las redes sociales que están al final del programa y en nuestro canal de YouTube de la doctora Carla Barrios. Muchísimas gracias por mi parte, doctora. La esperamos en la próxima. Gracias, Carlos. Bye. Gracias. Bye. Parejas. El juego de la vida. Víctima o infiel. Eres un hijo de... Fantasías sexuales, amores tóxicos, de novios a esposos y mucho, mucho más. La necesidad de compartir experiencias y fracasos de la vida en pareja es la verdadera enseñanza de la vida. Dedicatoria personalizada, una experiencia por compartir, mejora tu visión de pareja. Incluye la narración de todos los capítulos. Puedes leerlo o escucharlo. ¿Te acuerdan de los programas Mujeres Asesinas? Sí, claro, claro. Sígueme pegando. Y el día de mañana, pues hizo tamales de su marido, ¿no? Sí. En Cuba todavía hace algunas décadas, el hombre le pegaba a la mujer, la maltrataba, la engañaba. La mujer, tranquila, le compraba su botellita de ron, se quedaba dormido. Y lo castraba o lo llenaba de gasolina y le prendía. No sabemos cómo va a reaccionar una persona acorralada. No vayan a Cuba. No, sí, vayan a Cuba, muchas veces. No, pero eso en Medio Oriente tiene su cultura. No, sí, claro. Los asesinatos de parejas en Estados Unidos Sí, no, bueno. hay más que en Cuba. Sí, no, definitivamente. Bueno, y hablando no solamente de violencia, Perdón, ¿cuántas mujeres asesinan aquí? Aquí en México. bueno, ya llevamos Cada día. más asesinos que muertes de COVID. ¿Sí? Sí. Sí, las mujeres en México han sido depredadas de una manera... ¡Váyanse de México! No, ya... A Suiza. A No, Suiza. tenemos que hacer una generación un poco diferente. El mundo que yo recibí cuando nací es completamente diferente al que yo heredé. Completamente diferente. Desde la capa de ozono, la violencia, las relaciones interpersonales, la competencia férrea. Cuando yo salí de la universidad, pues a lo mejor tenía que competir por un buen trabajo contra 50 personas. Los de hoy tienen que competir contra 5,000 personas. Entonces todo va cambiando. Y en ustedes y en todos los que queremos hacer algo para que esto cambie un poco. ¿Por qué digo esto? Yo tengo una tesis sobre por qué el mundo se ha ido al caño de diferentes maneras
y estamos tratando de levantarlo, ¿no? Estamos haciendo muchos esfuerzos al día de hoy, todos los países, todas las culturas, para que esto no se vaya al caño. Es que mi teoría es que estamos así porque muchos padres de familia no han hecho su trabajo. Crecen, ya cuando se van a la universidad o se van a vivir juntos, ya me libré de ellos. Y todos los asesinos en serie, toda la gente que puedes conocer y podemos nombrar, desde Hitler hasta los actuales, los narcos, todo lo que quieras, que han hecho atrocidades, todos han tenido padres. Pero quién sabe en qué circunstancias. ¿Qué hicieron? O sea, ¿dónde estaban para fabricar personas como ellos? Y bueno, el entorno, o sea, por ejemplo, los chicos que han sufrido bullying, pero ya hacia unos grados muy importantes. En Estados Unidos, ¿cuántas veces hemos escuchado que un chico coge un arma de alto poder y mata a sus compañeros, ¿no? El salón de clases? Pero imagínate, ¿qué pasa dentro de la mente de esos chicos ya para hacer algo así, ¿no? ¿Recuerdas el caso de los Menéndez? 2 hermanos en Estados Unidos. Los papás estaban en un sillón viendo la tele. Llegaron por atrás con escopetas y les vaciaron las escopetas a los papás. Uno dice, eso es increíble, ¿por qué? ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Gente de mucho dinero, millonarios. Ellos siguen en la cárcel, pero hay atenuantes. Habían recibido violencia de ellos. Fueron violados consecutivamente por el padre. Y el padre, debido a la posición económica que tenía miedo que como ya crecieron, fueran a denunciarlo. Entonces, entre los papás planearon un accidente para que los Menéndez no fueran un riesgo. Pero ellos escucharon a sus padres, se dieron cuenta del plan y primero los mataron. Ay, Dios mío, una historia de terror. Esa es violencia al cubo. No, bueno, sí, no. No, pero fíjate, lo que tú estás diciendo es que cuántas, o sea, acumulado, que llega a estos niveles extremos, sí, ¿no? Y antes de que pase eso, pues bueno, estas situaciones son de plano así de un tratamiento psicológico de mucho tiempo, ¿no? Pero antes de que pase algo gravísimo dentro de la pareja, hablando dentro de la pareja, es desde el principio que tú detectes una agresión, o sea, no tiene que ser que te avienten el plato o una cachetada, o sea, es simplemente una agresión, una falta de respeto. O sea, una vez que se rompe eso, de que te falten el respeto por algo tan insignificante, es un foco rojísimo que en ese momento tienes que poner el alto, en ese momento. Y si no se corrige, bye. Pero tampoco debes propiciar la violencia. No. Porque dice, yo no soy violento, pero dice cosas que llegan al tuétano, ¿eh? Es que hay violencia psicológica. Sí. Eso también tienes que aprender a detectarlo y decir, oye, ¿sabes que esto no es vida? O te vas tú, me voy yo. Sí, porque parejas pueden encontrar, aún teniendo hijos. Claro. Yo me he puesto en el lugar de una mujer con 3 hijos y si mando al carajo al marido porque es violento, porque me pegó, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Bueno, pues me pongo a vender quesadillas. Claro. Pero ellos no se mueren de hambre. Sí. Pero esa es una excelente enseñanza para la nueva generación. Sí, de cómo evitar que caigan en esa situación. No aguantarla y no propiciarla. Sí. Sí, porque por comodidad dice, bueno, yo me aguanto. Pero no se trata nada más de ti. Se trata también de los hijos. Los hijos. Claro. No viven solos. Claro. Y ahora, en esta pandemia, eso se ha multiplicado. Por las frustraciones de todos. Todos estamos frustrados. Porque el mundo se cayó en un mes. Porque el mundo cambió. Porque esto del COVID y la pandemia era algo que veíamos nada más en películas de terror. Pues se hizo realidad.
Se hizo realidad y tenemos que cambiar nuestra forma, nuestra percepción de ver la vida. No podemos decir, ay, pues sigo viéndola de color de rosa. No, hay un precio que pagar, y el precio es trabajar el doble para ganar la mitad de lo que ganabas. Pero nadie tiene la culpa de eso. De los que están en tu casa, nadie es el culpable. No debe pagar los platos. Yo tengo una nieta de 5 años y una de mis prioridades es que ella pase esta etapa sin problemas. Para ella hay un dicho, es todo lo que existe en su concepción. ¿Por qué tenemos que heredarles? Son los padres los que tienen la responsabilidad de absorber todo lo que se presenta. Todo. Pero fíjate, yo veo una parte positiva dentro de esta pandemia, que no sé si ustedes lo han detectado, que las pocas veces que yo me he reunido con mi familia a raíz del COVID, ya no es esa parte de que, ya hace mucho que no nos vemos, voy a ir a visitar a mis hermanos, ¿no? Sino que es una necesidad diferente, como que dice, por fin voy a disfrutar desde otro ángulo la convivencia, porque es algo que nos coartaron de repente y nos dimos cuenta de que somos seres sociales y que tenemos que conectar con otras personas, y como los animales, ¿no? Si ustedes se fijan, no sé, los lobos, por ejemplo, están dentro de su... Son más sectarios, son sectarios. Exacto, y ellos saben cómo sobrevivir dentro de su mundo lobil, ¿no? Por decirle así. Y nosotros nos falta esa parte, cómo como sociedad vamos a juntarnos para sobrevivir y sobrepasar esta crisis. Entonces, lo que yo he visto es que, a lo mejor de forma muy precaria todavía, estamos aprendiendo a conectar otra vez con las personas, con vecinos, con amigos, desde otro ángulo, desde algo mucho más humano, sino no como una tarea, como debo de, sino de que necesitamos estar juntos, ¿no? Y esa es la parte que yo veo que debemos alimentar. Sí. Ahora, hay otro aspecto, el sentimiento de culpa. Si tú te violentas, dejas salir tus instintos y golpeaste a tu pareja o le diste alguna muestra violenta de tu desacuerdo, no importa lo duro que seas, vas a tener cargos de culpa, cargos de conciencia, sentimiento, el sentimiento que tiene el culpable, que aunque no lo vea nadie, eso lo arrastras durante muchos años. Pero es que el daño también está hecho. Sí. O sea, tendrás culpa y pues, ya te azotas y lo que sea, pero la consecuencia que causó este acto de violencia tuvo un efecto y tú no sabes cómo. Sí. Aunque también ha habido muchos contrapuntos, contrasentidos en estos aspectos. Hay gente que dice, bueno, pues es que, oye, una nalgada al niño, a la niña, ¿no? Una nalgada a tiempo. Es bueno. El poder de la chancla. El poder de la chancla. Y gente dice, no, esa es violencia. Bueno, yo un día en Acapulco estaba viendo, fui a ver el clavado de la quebrada. La altura es inmensa. Y en el borde estaba caminando un niño como de 5 años. Y los papás diciéndole, mijito, bájate de ahí, por favor, baja. Yo lo agarraba de las greñas, lo bajaba y le daba unas nalgadas. Claro. No, pero no puedes violentarte con la infancia. Sí, no, yo creo que caer en los extremos tampoco está bien. Sí. O sea, ni puedes permitir todo, ni no puedes permitir nada. Sí. O sea, es una línea muy delgada, no necesariamente es válido para todos, cada quien sabe qué tanto debe de jalar, qué tanto puede ceder, pero sí, o sea, en cuestiones primordiales que te pueden marcar físicamente, socialmente, de muchas maneras, o sea, robar, por ejemplo, o sea, bueno, pues sí, lo tienes que reprender, o sea, si te das cuenta que
un niño roba, bueno, pues sí, tienes que corregir esa parte. No nada más hablando y haciendo entender, porque a lo mejor causa más impacto. Por ejemplo, una nalgada, que le digan, no, es que mira, fíjate que está mal, pobres personas, que pues no. Sí. Y ahí ya entramos en el terreno de la educación, ¿no? Sí. Es muy difícil, esos... Pero hay límites, ¿no? También con la pareja. Límites. Sí, Hay sí, sí, límites. Sí, es como si vivieras con un niño o tú con una niña. Claro, ¿Qué límites le vas a marcar? claro. Mismos que tú vas a respetar. Claro. Sí. Ahora también, si la otra persona te pone límites, a lo mejor dices, híjole, es que no me parecen, pero también los tienes que aceptar. Claro. Sí, es bien importante no perder la racionalidad cuando uno está enojado. Y además, conocerte. Cuando te conoces y sabes que me estoy enojando lo suficiente para perder el control, en ese momento córtalo. Y tu pareja cuando te conoce y dice, se está enojando ya en el nivel 3, hasta ahí. No puede haber ya comunicación, no va a haber comunicación aunque queramos, así que lo dejamos ahí y al rato. Y eso, yo he tenido experiencias muy bonitas al respecto, muy padres. Me ha enseñado parejas, me han enseñado realmente lo bueno que ha pasado en mi vida, me lo ha enseñado una mujer. Una pareja que tuve y me decía, estás muy molesto, yo creo que no debemos hablar ahorita. No, es que necesitamos arreglar esto, no, ahorita no se va a arreglar, ahorita vengo, dice. Muy sabia. Se iba. Sí, no, bueno. Regresaba a las 2-3 horas, o se llevaba a los niños, o regresaba y yo estaba tranquilo. Qué bonito. Y como si nada hubiera pasado, ¿Quieres cenar algo? ¿Salimos a cenar? ¿Qué hacemos? Y él dice, bueno, ¿qué no estábamos enojados? Tú sí, yo no. Ajá. Sí, bueno, te decía, es algo Perfecto. personal, es algo Perfecto. personal, sí, sí, claro. Pero si ella se enfrasca conmigo en la discusión, No, bueno, pues es un duelo a muerte. Sí, sí, sí. y aprende uno. Yo aprendí de ella y yo creo que es bien importante. Venimos a este mundo a aprender. Nunca va a ser suficiente el tiempo que destinemos a ello. Y en el aspecto de la violencia es muy, muy importante porque se rompen relaciones, se rompen familias, puede llegar a la cárcel o puede llegar hasta la muerte. Claro. Es también, el problema es que tenemos un machismo mal encaminado, mal encauzado, equivocado, mal interpretado. Pero ha ido evolucionando. Sí, Se ha ido reduciendo o sea, hace 1, 2, 3 generaciones, o sea, ha ido desapareciendo de alguna manera. O sea, los hombres hemos adoptado muchas cosas que no porque nos lo inculcaran es que estamos de acuerdo y estamos empezando a romper con ese tipo de cánones. Exactamente. Bueno, de eso también esquemas. porque las mujeres hemos como que incursionado o dando un paso adelante Ujú. a hacer valer nuestra palabra también. Sí, ¿no? Sí, Y claro, qué sí. bueno, o sea, y ojalá pronto, o lo antes posible, o sea, vivamos en un estado de igualdad, en todos los aspectos. Mira, ya hay ejemplos muy sencillos, cotidianos. ¿Qué haces cuando vas manejando? Alguien se te cierra, te mienta la madre, tú le respondes y te bajas a agarrarte a fregadazos. No sabemos cuál es el final. Sí, claro. Puede ser un golpe, una moretón y se acabó. Puede ser que tú te vas a la cárcel y él al panteón o al revés. Pero en cualquiera de estos casos, pierdes familia. ¿Cómo le vas a dar el poder a un pendejo de decidir cuál va a ser el final de tu vida? No, bueno. ¿Cárcel o panteón? Un día iba en la calle manejando, iba mi esposa, iba mi hija, y pasó eso y me dijo, ¿verdad que no te vas a bajar, papá? No me bajé, me dio diarrea, te lo juro, de aguantarme, y finalmente me dijo ella, yo sé que no te sientes bien,
porque tu impulso era bajar y agarrarte a golpes. Inmediatamente. Sin embargo, seguimos aquí todos en paz. No sé qué hubiera pasado. Sí, sí, claro. Pues eso, ¿Cuántos? enfrascarte en alguien que le fue mal en la bolsa, a lo mejor, ¿no? Sí. Y dice, ay, pues pobre, y le sigues ya, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, es jugarle al vivo, es aumentar las probabilidades de una crisis. Imagínate, lo mandaste al panteón. ¡Qué macho eres! Ahora, los siguientes años que te queden de vida los vas a pasar en la cárcel. Claro. Y vas a ver a tus hijos de lejos, muy poco, a tu pareja. Tu pareja se va a aburrir de eso. Y Sí, se va a romper tu familia. se va a romper tu familia, y a lo mejor te va a olvidar y va a conseguirse tu pareja. Y finalmente tú vas a ser el apestado que está en la cárcel. Porque Bueno, no supo. en el mejor de los casos, porque, bueno, ahí estás en la cárcel, pero imagínate tú que quedes mal de una golpiza que te dieron ¿Sí? y no puedes trabajar, no puedes hacer muchas cosas, te dejan inválido y qué, peor, eso está peor. Y la pregunta es, ¿y por qué? Ajá, que Por ganaste. por el ego de que por qué me va a mentar Sí. la madre a mí. Sí, por no controlarse uno mismo. Sí, claro. Entonces, la violencia sabemos cómo empieza, pero nunca cómo va a terminar. Claro. Pues muchas gracias, amigos, el tiempo se ha terminado. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este programa Sin Pelos en la Lengua, en esta emisión de la violencia entre las parejas. Muchas gracias, Mari. No, gracias Manuel, a ustedes. Muchas gracias. No, nada más, pues ahora sí los invitamos a que se suscriban al canal, denle like en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Les dejamos todas las redes ahí en la cajita de descripción del video. Y pues los esperamos en la próxima transmisión de Sin Pelos en la Lengua. Hasta luego. Hasta luego. ¿Eres una persona violenta? ¿Sufriste violencia? ¿Eres de los que piensan que me odien con tal que me teman? Tu familia es tu prioridad. Protégelos de ti. Pero sobre todo, ¡Sé feliz! no se pierda nuestro próximo programa. La depresión. ¿Es una enfermedad mortal? Parejas. El juego de la vida. Víctima o infiel. Eres un hijo de... Fantasías sexuales. Amores tóxicos. De novios a esposos. Y mucho, mucho más. La necesidad de compartir experiencias y fracasos de la vida en pareja es la verdadera enseñanza de la vida. Dedicatoria personalizada, una experiencia por compartir, mejora tu visión de pareja. Incluye la narración de todos los capítulos. Puedes leerlo o escucharlo. Sin pelos en la lengua. Una forma diferente de ver la realidad, donde su opinión es la que cuenta. Te esperamos la próxima semana.